Hoy les voy a hablar sobre entrenamiento muscular respiratorio. Siento que es un tema importante. Los fisioterapeutas no estamos acostumbrados muchas veces a entrenar los músculos respiratorios. Pues puede ser por diferentes condiciones, ya sea por la institución, no se cuentan con los dispositivos necesarios para su entrenamiento. Entonces nos limitamos un poco al uso del incentivo respiratorio para, pues, en este caso, rehabilitar pulmonarmente a los pacientes. Entrenamiento muscular respiratorio básicamente va a estar dado por la ecuación del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de la ecuación del movimiento, es la ecuación que rige básicamente la ventilación mecánica. Es entender que nuestro sistema respiratorio debe ser lo suficientemente fuerte o debe generar la suficiente presión para vencer el trabajo resistivo y el trabajo elástico que se presenta en nuestro sistema respiratorio. ¿A qué hace referencia el trabajo resistivo? El trabajo resistivo hace referencia a esa resistencia que ejerce la vía aérea, toda la vía aérea de conducción, las ramificaciones, tráquea. En el caso de pacientes ventilados mecánicamente, la resistencia que ejerce el tubo orotraqueal, el circuito del ventilador. Entonces, esto, digamos, en el caso de una persona que respira espontáneo, pues es vencer todo su sistema respiratorio, todas las vías de conducción que van a estar dadas por la longitud, por el radio, pero son condiciones que afectan la resistencia de la vía aérea. Por otro lado, tenemos el trabajo elástico, que en este caso hace referencia, yo siempre lo explico de la misma manera. Cuando uno tiene una bomba, y uno tiene una bomba recién comprada para inflar en un cumpleaños, en algún tipo de fiesta, ustedes van a ver que cuando uno intenta inflar la bomba inicialmente, trata de distender esa bomba, al inicio es bastante complicado. Y esto es porque el trabajo elástico o la elastancia de la bomba está aumentado, es decir, tiende a colapsarse. Entonces, la presión que debemos generar con nuestros músculos respiratorios para poder inflar esa bomba, pues es bastante. Lo mismo pasa en nuestros pulmones. Nuestros pulmones tienen cierta distensibilidad, cierta elastancia, y en cuanto más está aumentada esa elastancia, quiere decir que es la inversa a la distensibilidad, el pulmón siempre tiende a colapsarse. Entonces, condiciones patológicas que generen ocupación alveolar, edema pulmonar, edema intersticial, condiciones como el SRA que genera el exudado inflamatorio o cualquier condición que aumente el peso del pulmón y por ende aumente su elastancia, hace que el pulmón tienda a colapsarse. Y por eso es necesario que nuestro sistema respiratorio pueda distender todas las unidades alveolares que se encuentran. Entonces, cuando en condiciones patológicas, por ejemplo, en una enfermedad restrictiva o en la obesidad, por ejemplo, digamos, la restricción es más a nivel de la caja torácica, pero es el mismo principio en donde hay que realizar más fuerza para poder distender el sistema respiratorio. En este orden de ideas, los músculos se quedan cortos para poder generar ese cambio. Es ahí cuando, por ejemplo, cuando ocurren estas enfermedades que se puede entrar en falla ventilatoria, dado que nuestros músculos respiratorios no van a tolerar la fatiga, no van a tolerar esfuerzos musculares prolongados y seguramente va a requerir un apoyo externo como un ventilador mecánico para poder suplir. Entonces esta ecuación es bastante interesante porque nos deja ver que no solo en el caso de la ventilación mecánica se le suma la presión que es el ventilador, y estas dos presiones en conjunto son las que vencen ese trabajo resistivo y ese trabajo elástico, y en algunos casos la autopip que se genere. Aquí que, por ejemplo, en esta imagen yo trato de esquematizar que cuando se pierde ese balance entre la demanda, que en este caso son los trabajos que acabamos de mencionar, y lo que yo realmente ofrezco con mis músculos respiratorios, no es suficiente, pues se pierde ese balance, hay un desbalance entre esa oferta y esa demanda, y es cuando se entra en trabajo muscular aumentado, fatiga muscular, falla ventilatoria. Y aquí, para que se pueda mantener esa ventilación, sea, digamos, una ventilación tolerable y sea, digamos, oportuna, pues está muy de la mano con lo que es el endurance o la resistencia muscular, y también con la fuerza muscular, y también en lo que yo ofrezco con mi sistema respiratorio. ¿Qué otras condiciones pueden generar, por ejemplo en este artículo, qué otras condiciones pueden generar que aumente esa demanda ventilatoria? Que haya aumento del volumen minuto, por aumento de la producción de CO2 en condiciones de sepsis, de fiebre, en donde se produce mucho CO2 porque se está consumiendo bastante energía y también se está consumiendo mucho oxígeno.
Entonces son condiciones en donde la demanda es tan alta que mis músculos tienen que tener la posibilidad de generar aumento de los volúmenes corrientes, aumento del volumen minuto de la frecuencia respiratoria para poder suplir esa demanda que se le está imponiendo por el proceso patológico. Esto también puede ser un ejercicio, no solamente en condiciones de enfermedad. Si yo aumento mi demanda física, si yo hago actividad física, hago ejercicio cardiovascular, hago ejercicio de fuerza y aumenta el consumo de oxígeno a nivel muscular, aumenta el requerimiento de glucosa, de sustrato energético por el músculo para poder estar dentro de esa competencia muscular necesaria para la actividad, pues es ahí cuando aumenta mi trabajo respiratorio, aumenta mi contracción muscular, aumenta mis volúmenes corrientes para poder eliminar el CO2 que estoy produciendo a nivel celular y poder ingresar más oxígeno para poder suplir, en este caso, la actividad que se me está demandando. Entonces, estos son ejemplos de por qué sería importante entrenar los músculos respiratorios. El principal músculo que realiza la inspiración es el músculo diafragma, al igual que los intercostales externos. Estos dos músculos son los músculos agonistas de la inspiración. Hay otros músculos que son accesorios, por ejemplo los escalenos, los serratos, el pectoral mayor. Son músculos que actúan en condiciones de enfermedad o actúan en condiciones de demanda física extenuante. Pero normalmente en una respiración espontánea, basal, fisiológica, pues en este orden de ideas siempre lo realiza el diafragma. Pero ¿cómo realiza este proceso? Cuando ya hay una contracción del diafragma y hay un descenso de la cúpula diafragmática, se genera una disminución de la presión dentro de la pleura, o sea, en el espacio intrapleural, entre la pleura parietal y visceral. Y esta disminución de presión, esta presión negativa, me genera un gradiente de presión con la atmósfera y esto hace que haya un ingreso de aire, un flujo de aire dentro de la caja torácica. Esto normalmente se correlaciona, por ejemplo, como una jeringa. Cuando yo bajo el emblema de la jeringa, yo veo que genera un efecto de succión, de presión negativa dentro de ella y por ende todo lo que se encuentra alrededor, aire o si quiero aspirar agua, se puede aspirar porque hay un efecto de presión negativa dentro de ella. Lo mismo ocurre dentro del tórax. Yo genero una presión negativa dentro de mi tórax y esto hace que haya un ingreso de aire dentro de los pulmones. Esta inspiración o esta presión negativa también favorece que haya un aumento del retorno venoso a nivel de la aurícula derecha, porque ese efecto de succión que genera la caja torácica, tanto para el aire como tanto para la sangre del corazón, pues es fisiológico y es benéfico para el organismo. Caso contrario ocurriría en la ventilación mecánica, que es por presión positiva. Pero entonces esa diferencia entre esa presión alveolar y esa diferencia entre esa presión intrapleural es la presión transpulmonar, que es una presión positiva. Esa presión positiva, entre más positiva sea, más es sinónimo de mayor expansión. Caso contrario, si tengo una disminución entre la presión transpulmonar, en este caso hay un colapso o un cierre, en este caso de mi caja torácica. Por ejemplo, en el neumotórax, cuando hay aumento de la presión dentro de la pleura y esa presión transpulmonar es más negativa, pues el pulmón tiende a colapsarse. Entonces tienen que liberar la presión, hacerle una toracostomía, colocarlo a succión para poder generar esa presión negativa dentro de la pleura y que el pulmón nuevamente expanda. Ahora, ¿cómo hago para entrenar mis músculos respiratorios y que esa respiración sea eficiente? Tengo tres dispositivos. Tengo un dispositivo de carga umbral, tengo un dispositivo de carga resistiva y tengo un dispositivo que me ayuda a hacer algo que se llama la hiparnea isocápnica voluntaria, que ya más adelante les voy a hablar. Un dispositivo de carga umbral, o sea que el dispositivo que es una válvula es unidireccional, o sea que solo se genera un flujo hacia un solo sentido, en este caso hacia la inspiración, y que por medio de un resorte yo puedo modular o graduar en centímetros de agua la presión que yo quiero que se alcance hasta que esa válvula se abra. Es decir, yo tengo que generar esa presión negativa con mis músculos respiratorios hasta que la válvula sense y abra y me permita generar un flujo de aire. Hasta ese momento no se va a generar cambios en el flujo. En el caso de un sistema de carga resistiva, su mecanismo es diferente. En este caso lo hace por radios y por diámetros, en donde a medida que disminuye el radio de la circunferencia, aumenta la resistencia que se ejerce. Si yo coloco un radio mucho menor, más resistencia hay, por lo tanto más presión, bueno, en este caso tengo que contraer más mis músculos respiratorios para que se genere un mayor flujo y haya ingreso de aire a mi sistema respiratorio. Y por último, la hiparnea isocápnica voluntaria
hace referencia a un dispositivo en donde me permite mantener frecuencias bastante elevadas de 40 a 50 respiraciones por minuto, pero a medida que yo respiro, hiperventilo, pues estoy barriendo el CO2 que hay a nivel plasmático. El CO2 es el único gas que, digamos, es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, se combina con el líquido cefalorraquídeo, el agua que hay ahí, y me genera ácido carbónico que finalmente se disocia en bicarbonato de iones hidrogeniones. Esos iones hidrogeniones que acidifican el pH cerebral estimulan mis centros respiratorios, por tanto hacen que yo aumente o disminuya mi frecuencia respiratoria. Pero en este caso, si yo barro ese CO2, no va a haber estímulo a nivel de mis centros respiratorios y es posible que pueda generar un síncope. Entonces, en este caso, pues podría ser perjudicial para la persona. Pero este dispositivo lo que me permite es que por medio de un sistema reinhalo CO2 y me permite mantener niveles normales o estables de CO2 en sangre, manteniendo frecuencias respiratorias elevadas. Esto me permite generar un entrenamiento de mucha frecuencia respiratoria y con mucho tiempo, y generar un entrenamiento de fuerza-resistencia. Entonces, bueno, normalmente no es algo que se utilice cotidianamente. El Spirotiger es el dispositivo que se utiliza y pues no es realmente asequible dentro de la cotidianidad. Por tal motivo vamos a enfocarnos en estos dos dispositivos, los dos primeros, que serían la carga umbral y la carga resistiva. Las dos, ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, en estas imágenes ustedes van a ver que en el caso del dispositivo umbral, que está en la mano izquierda, las dos gráficas, el lado izquierdo hace referencia al dispositivo de carga umbral y el del lado derecho al dispositivo de carga resistiva. El dispositivo de carga umbral, que es el del lado izquierdo, normalmente se generan caídas de presión en centímetros de agua más marcadas y rápidas. O sea, si ustedes ven el eje X, que sería tiempo, el periodo de tiempo en donde se mantiene esa presión es mucho más corto, a diferencia del dispositivo de carga resistiva. Esto es a raíz de el mecanismo por el cual funcionan. Entonces, yo genero la presión y tengo que generar la presión hasta que se alcance la presión que yo titulé previamente, y hasta ese momento es donde se va a abrir la válvula. Entonces se tienen que generar inspiraciones más profundas y más rápidas para poder alcanzar esa presión. Caso contrario, en el caso de carga resistiva, se mantienen son mucho más progresivas las inspiraciones y se mantienen en la fase final, se mantienen durante más tiempo y posteriormente pues se exhala. Pero ustedes van a ver que son mucho más anchas las curvas, y esto es porque se mantienen más en el tiempo y requieren mucho más tiempo, es mucho más progresivo, no es, digamos, un momento explosivo, sino que es más progresivo y se mantiene durante más tiempo. Y abajo ustedes van a ver, por ejemplo, las 4 líneas de la gráfica izquierda hacen referencia a las diferentes presiones a las que se alcanzó a ajustar el dispositivo, y ustedes van a ver que por más esto es una curva de flujo-presión, no hay cambios en el flujo hasta que no se alcanza la presión titular. Es decir, hasta que en la primera curva no se llega a 10, no hay un cambio de flujo. Es decir, que hasta que yo no alcance ese nivel de presión, no va a haber ingreso de flujo a mi sistema respiratorio. Y eso ocurre en todos los niveles de presión. Hasta que no se alcanza el nivel de presión, no hay un cambio sustancial en el flujo. Lo que ocurre, caso contrario, en el sistema de dispositivo de carga resistiva, cada una de las 6 líneas que ustedes van a ver ahí representadas hace referencia a un radio de la circunferencia mucho menor. Entonces, el primero pues es una circunferencia más grande en donde hay menos resistencia, y por ende yo puedo ingresar por cambio de presión, hay un cambio en el flujo. Es decir, es fácil, por, digamos, cambios mínimos en la presión que yo ejerzo en el dispositivo, pues hay un ingreso de flujo. A medida de que disminuye ese radio, pues tengo que generar más presión hasta que ustedes ven en la última línea, que sería el radio más bajito. Tengo que, por más cambios de presión, no hay cambio en el flujo que se está generando. Entonces quiere decir que la resistencia es, digamos, el flujo que se genera es progresivo o es, digamos, dependiente a el radio que yo estoy generando. Caso contrario, en el otro, pues hasta que no se alcance lo que está titulado, no se va a generar ese cambio. Ahora bien, por ejemplo, en esta imagen ustedes van a ver, en el caso del threshold, que es un dispositivo de carga umbral, digamos, yo genero disminución en la presión, ¿sí? Inspiro, pero hasta el momento, como en la gráfica anterior, no había un cambio en este caso en el flujo. Hasta que se alcanza la presión titulada, se mantiene esa presión en el tiempo y ya hay un ingreso
de flujo al sistema respiratorio. En el caso del sistema de carga resistiva, yo a medida que voy generando cambio de presión, pues se va generando en la misma proporción un cambio de flujo. Entonces, pues los dos serían de bajo. Ustedes van a ver que en el caso del sistema del carga resistiva, normalmente también es dependiente de ese trabajo elástico, de ese trabajo resistivo que hablamos al inicio, en donde si por ejemplo está disminuido ese trabajo elástico, pues por ejemplo en este caso el sistema resistivo va a superar y va a ser el que ejerce en su totalidad la resistencia y se va a superponer en este caso por encima de los dos trabajos. En el caso del dispositivo de carga umbral, puede que mi trabajo respiratorio esté aumentado, resistivo, elástico esté aumentado, pero él solo me va a generar resistencia hasta la resistencia que yo titulé dentro del dispositivo. Entonces esas serían otras de las diferencias. Ahora bien, ¿cómo prescribo en este caso la intensidad del ejercicio? Normalmente cuando yo hago un ejercicio de fuerza, como cuando voy al gimnasio, si yo voy a hacer un ejercicio, voy a hacer sentadilla, press plano, siempre tengo que encontrar mi RM. ¿Cuál es la RM? Mi repetición máxima, es decir, el peso máximo que yo logro alzar en una sola repetición. Esto hace referencia al 100%, es decir, el 100% que yo puedo alzar es ese valor. Esto me permite titular en porcentajes la intensidad del ejercicio. En el caso del sistema respiratorio, los músculos respiratorios específicamente, ¿cómo puedo hallar yo cuál sería su RM? Más o menos para hacer una correlación. La RM en este caso sería la presión inspiratoria máxima. La presión inspiratoria máxima negativa, en este caso en centímetros de agua, que yo alcanzo con mis músculos respiratorios, pues va a ser el 100%. Y a partir de ese 100% empiezo a titular en porcentajes del 60 al 70%, si quiero trabajar fuerza, potencia, o incluso a intensidades mayores, o si quiero trabajar fuerza, resistencia, pues a unas intensidades más bajas con periodos de tiempo muchos más prolongados. Entonces, ¿en qué consiste? Yo básicamente la presión inspiratoria máxima o la presión inspiratoria máxima lo hallo con una cosa que se llama un manubacómetro. Básicamente en la boquilla, como ustedes ven en el caso del señor que está al lado izquierdo, el señor se pone en la boquilla, inspira y el manubacómetro va a medir en centímetros de agua la presión negativa que se hizo dentro del primer segundo, y esa hace referencia, o la media de esa se hacen 4 intentos, y el que dio el mejor valor es el que se toma, y a partir de ahí ese sería mi 100%, mi presión inspiratoria máxima. Hay valores normales, pues hay valores ya digamos predestinados para las personas dependiendo del sexo y la edad, y acá al lado izquierdo ustedes van a ver que dejé una tablita para que ustedes lo identifiquen. Entonces, por ejemplo, la primera para hombres, la presión inspiratoria máxima, si yo tengo 26 años, serían más o menos 110, menos 110 centímetros de agua sería la presión que yo haría, en teoría, realizar con mis músculos respiratorios a la inspiración. Si yo no alcanzo eso, pues, por ejemplo, estos dispositivos me permiten identificar que hay debilidad muscular respiratoria, que hay una pobre contracción muscular, o que incluso la persona requiere entrenamiento muscular, o en el caso del ventilador mecánico, cuando yo hallo algo similar que es la NIF, pues sería un valor que me permite determinar que el paciente o la persona no va a estar en este momento apta para extubarla y requiere todavía el uso del ventilador mecánico. En este artículo, por ejemplo, se habla de los efectos del entrenamiento de la musculatura respiratoria en personas que hacen actividad física o ejercicio o deporte en su rendimiento. Se ha determinado que en el artículo mencionan que a medida que uno tiene los músculos respiratorios mucho más fuertes y toleran mucho más la fatiga en el tiempo, pues no va a haber una redistribución de flujo temprano hacia ellos. Es decir, cuando hay fatiga muscular y ya los músculos respiratorios no son capaces de mantener su trabajo, hay una vasoconstricción en músculos periféricos para generar una redistribución del flujo sanguíneo hacia el músculo diafragma y poder irrigarlo y perfundirlo mejor en casos en donde ya el músculo está totalmente fatigado. Pero eso disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el aporte de glucosa y de nutrientes a las células musculares periféricas de los músculos que están en ese momento activos durante el ejercicio, y eso hace que pues yo tenga que, en ese caso, parar o disminuir o suspender la actividad que estoy realizando porque
básicamente ya mis músculos no son capaces de mantener. Esto quiere decir que a medida que yo fortalezco mis músculos respiratorios, voy a permitir que ellos toleren la fatiga y se mantenga esa perfusión en realmente ese volumen sanguíneo realmente en los músculos que están interviniendo durante la actividad. Indicaciones hay que tener en cuenta, o como cuándo considerar realizar entrenamiento muscular respiratorio. Si, por ejemplo, el paciente está alerta, cooperativo, si tiene una PIB menor a 10, si tiene una FIO2 menor al 60%, si su frecuencia respiratoria está menor a 25 respiraciones por minuto, si ya está habilitado en este caso la sensibilidad o el trigger para realizar respiraciones espontáneas en el ventilador, quiere decir que está en un modo espontáneo, y que haya evidencia como tal de entrenamiento, o sea, de debilidad muscular respiratoria, que como dijimos se puede identificar con el uso del manuocómetro hallando la presión inspiratoria máxima, o en el caso del ventilador, pues la maniobra que nos permite hallar la fuerza inspiratoria negativa, ¿sí? En este caso, pues podemos considerar que deberíamos iniciar el entrenamiento muscular respiratorio. Ahora, de hecho, ustedes van a ver que esquematizan o ejemplifican cómo se mediría, en este caso con un manuocómetro en un paciente ventilado mecánicamente invasivo con un tubo orotraqueal, en donde por medio del tubo corrugado de la sonda de succión cerrada colocan el manuocómetro y por ahí entonces miden la presión inspiratoria máxima. Y posteriormente lo que hacen es que también se puede utilizar en pacientes traqueostomizados. Normalmente se conecta el dispositivo a la traqueostomía, en este caso a la sonda de succión cerrada como el tubo corrugado que ustedes ven, y ahí se le pide al paciente que realice las inspiraciones mantenidas, forzadas, y se prescribe por series y por repeticiones. Y por ejemplo abajo también hay el dispositivo. Hay algunos que permiten un feedback o una retroalimentación visual por medio del computador. Entonces el dispositivo muestra, y también por sonidos, muestra cuando hay una disminución en la presión y se alcanza el nivel que está previamente estipulado dependiendo la prescripción del ejercicio. Mostrarles esta información, compartirla con ustedes. Recuerden que estaré subiendo un video cada semana respecto a temas de fisioterapia en cuidado crítico, de fisiología del ejercicio, fisiología respiratoria. Si eres fisioterapeuta o si eres personal de salud, eres profesional de la salud y estás interesado en conocer de estos temas, suscríbete al canal y nos estaremos viendo.